Buen día ingeniero, buen día compañeros. Mi grupo, que está integrado por Alcibar Juan, Juano Ruth y Rodríguez Mateo, vamos a presentarles un resumen de la unidad 1, 2, 3 y 4, destacando los temas más importantes. Bueno, tenemos que la integración es una herramienta fundamental en el cálculo. Permite obtener funciones originales a partir de sus derivadas. También vamos a explorar diversas técnicas de integración y sus aplicaciones. El diferencial de una función, sea y igual a f de x una función diferenciable con respecto a x y sea delta x una variación de x, donde delta x puede tomar cualquier valor real, en este caso la diferencial de y, representada como diferencial de y o diferencial de f de x, va a ser igual a la derivada de f por el delta x. Es importante destacar que depende de dos variables, x y delta x. De hecho, se considera una función que involucra ambas variables. Bueno, a continuación tenemos la integral indefinida. La integral indefinida representa una antiderivada, lo que significa que la integración y la derivación son procesos opuestos entre sí. Podemos decir que la integral indefinida de cualquier función f minúscula con respecto a x se escribe de la siguiente manera. Es la integral de f minúscula de x por el diferencial x. Y se indica que la antiderivada más general de f, como todas las antiderivadas de f minúscula se diferencian solo en una constante, si f mayúscula es cualquier antiderivada de f, entonces la integral de f minúscula de x por el diferencial x va a ser igual a f mayúscula de x más una constante. Bueno, a continuación tenemos algunas de las fórmulas básicas de una integral indefinida. Bueno, ahora tenemos la integración con condiciones iniciales. Aquí vemos un ejemplo que nos dice que si y es una función de x tal que y' es igual a 8x menos 4 y y de 2 es igual a 5, nos pide encontrar y. Recordemos que y de 2 igual a 5 significa que y vale 5 cuando x vale 2. También nos pide encontrar y de 4. Bueno, la solución aquí es que y de 2 igual a 5 es la condición inicial. Como y' es igual a 8x menos 4 y esta es una antiderivada de 8x menos 4, entonces pondríamos que y es igual a la integral de 8x menos 4 por el diferencial x. Esto sería igual a 8 que multiplica x cuadrado dividido para 2 que multiplica a 4x más c. Es posible determinar el valor de c por medio de la condición inicial, debido a que y vale 5 cuando x vale 2, en la ecuación 2. Entonces, reemplazando, obtendríamos 5 es igual a 4 por 2, esto multiplicado por 2 menos 4 por 2, el cual nos da un resultado de que c vale menos 3. El diferencial de una función. Si y es igual a f de x es diferenciable. La diferencial se define como el diferencial de y es igual a f' de x por delta x. Ejemplo, si f de x es igual a x2, entonces la derivada de y vendría a ser a 2x por la delta x. Ahora tenemos algunos métodos de integración, el cual vamos a integración por sustitución. El método de integración por sustitución o cambio de variable se basa en la derivada de una función compuesta. Para cambiar de variable identificamos una parte de lo que se va a integrar con una nueva variable, en este caso u, de modo que se obtenga una integral más sencilla. A continuación vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de integral por sustitución nos dice que y va a ser igual a la integral de 2x más 3
por e elevado a x cuadrado más 3x. La sustitución que tendríamos que tener aquí es que u va a valer x al cuadrado más 3x. Entonces derivamos esta parte. La derivada de x con respecto a u sería igual a 2x más 3. Esto implica que du es igual a 2x más 3 por dx, por lo que la integral se reescribe como y es igual a la integral de e elevado a la u por du. Integrando e a la u nos quedaría la misma función, y sustituyendo u de vuelta nos quedaría que y es igual a e elevado a x cuadrado más 3x más c. Bueno, tenemos la integración por partes. El método de integración por partes se emplea frecuentemente para calcular integrales en que el integrando es un producto de funciones. Este método es similar a la regla del producto en el cálculo diferencial y de hecho se deriva de ella. A partir del cálculo diferencial sabemos que si u y b son funciones diferenciables de x, por la regla del producto se tiene que u por b derivada va a ser igual a la primera por la segunda más la segunda por la primera derivada. Al ordenar los datos obtenemos que u por b' va a ser igual a u por b menos b por u. Al integrar ambas partes con respecto a x, vamos a obtener la siguiente ecuación que podemos ver aquí. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo tomado del libro de Hausler de integración por partes, en donde nos pide encontrar la integral del logaritmo natural sobre la raíz de x por el diferencial x, mediante integración por partes. Bueno, tomamos como u al logaritmo natural, y de u vendría a ser 1 sobre x por el diferencial de x. Tendríamos que db vendría a ser a 1 sobre raíz de x, lo que b vendría a corresponder a la integral de x elevado a la menos 1 medio por el diferencial de x. Así, aplicando la fórmula que acabamos de ver, obtenemos que el logaritmo natural de x multiplicado a 1 sobre raíz de x por el diferencial de x va a ser igual a la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Reemplazando estos términos tenemos que el logaritmo natural de x va a multiplicar a 2 raíz de x menos la integral de 2x a la 1 medio sobre 2 multiplicado por 1 sobre x por el diferencial de x. Al integrar esta partecita de aquí, obtenemos que 2x raíz de x, 2 raíz de x por el logaritmo natural de x menos 2, sacamos el 2 porque es una constante, y integramos el 2x a la menos 1 medio por el diferencial x. Integrando esta parte más pequeña, que es más sencilla, vamos a tener un resultado de 2 raíz de x por el logaritmo natural de x menos 2 más una constante. Bien, ahora vamos a ver la integración de funciones racionales. Esta nos permite descomponer una fracción racional en sumas de fracciones más sencillas, dando una integración más fácil. Para ver cómo funciona en general el método de fracciones parciales, consideremos la función racional f de x va a ser igual a px sobre qx, donde p y q son funciones polinomiales. Es posible expresar f como una suma de fracciones simples, siempre que el grado de p sea menor que el grado de q. A una función racional de este estilo se le llama propia. No olvidemos que p de x va a ser igual a sub n x elevado a la n, más a sub n menos 1 x elevado a la n menos 1, y así sucesivamente, donde a sub n son coeficientes principales, a sub 0 son los términos independientes. Y bueno, tenemos algunas aplicaciones de integrales en la economía, como son en el ingreso marginal.
El ingreso marginal representa la tasa de cambio del ingreso total con respecto a la cantidad de utilidades vendidas. Matemáticamente se define como la derivada del ingreso total respecto a la cantidad de productos. Y se representa como IM de Q va a ser igual a la derivada del ingreso con respecto a Q. Bien, ahora vamos a ver, y bueno, si a esto se le saca su integral, permite determinar el ingreso total a partir del ingreso marginal. Bueno, ahora vamos a ver qué es el costo marginal. Es la tasa de cambio del costo total cuando se produce una unidad adicional. Se expresa como el costo marginal de X va a ser igual a la derivada del costo con respecto a Q. Integrando esta función se obtiene el costo total. Y por último es la utilidad marginal. Es la derivada de la función de utilidad con respecto a la cantidad de productos, dado que la utilidad se define como la diferencia entre el ingreso y el costo total. Su marginalidad se expresa como a U m de Q, que va a ser igual al ingreso marginal menos al costo marginal. Integrando la utilidad marginal se obtiene la utilidad total de la empresa. Y por último, vamos a hablar de la integración de funciones que contienen divisores lineales repetidos. Esto se refiere a la integración de fracciones racionales cuyo denominador incluye factores lineales que se repiten más de una vez. En estos casos son más complejos que los que tienen factores lineales distintos y requieren una descomposición adicional. También la integración de funciones que contienen divisores cuadráticos simples se refiere a la integración de fracciones racionales cuyo denominador contiene factores cuadráticos de la forma ax cuadrado más bx más c, donde el discriminante vendría a ser b cuadrado menos 4ac, lo que significa que el polinomio, si es negativo, significa que el polinomio no tiene raíces reales y es irreducible. Estas fracciones racionales se pueden integrar de forma directa utilizando técnicas como el completado del cuadrado, sustitución trigonométrica o la descomposición en fracciones parciales, cuando se trabaja con expresiones de este tipo. Bueno, yo les voy a hablar del área bajo la curva. En el cálculo de áreas, específicamente en el cálculo integral, se refiere a la determinación de una superficie debajo de una curva. En este caso, pues vamos a tomar ejemplos sencillos del libro de Hausler. Por ejemplo, el que nos dice calcular el área bajo la función f de x igual a x cuadrado en un intervalo de 1 hasta 3, es decir, de aquí hasta acá. Esta función la hemos graficado en GeoGebra para poder hacer un poco más interactivo el video. Entonces, como primer punto tenemos plantear la integral. Usamos la herramienta integral y la planteamos integral de 1 a 3 de x cuadrado diferencial x. Para este caso vamos a usar la regla de la integral definida, que nos dice que una integral que va de a a b de una función x elevado a la n diferencial de x es igual a x elevado a la n más 1, y ese mismo n más 1, o sea, este mismo número lo ubicamos también como denominador. Entonces, para este caso de x cuadrado sería x al cubo sobre 3 al cubo, porque 2 más 1 es 3 y el mismo número lo ocupamos como denominador. Luego pues aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que nos pide evaluar los límites de integración, primero el límite superior y luego el límite inferior. Tenemos el límite superior, que es 3, y el límite inferior, que es 1. Entonces tenemos que 3 al cubo sobre 3 menos
1 al cubo sobre 3. Esto nos da esta resta de fracciones que vendrían a ser números exactos. 26 tercios exactamente sería el área bajo esta curva. En su forma aproximada sería 8.66. Entonces tenemos que la integral de 1 a 3 de x cuadrado diferencial x nos da como resultado 26 tercios o aproximadamente 8.67, que es el mismo resultado que nos da aplicando la función integral en GeoGebra a la función previamente antes vista. Y ahora por otra parte tenemos el área entre dos curvas. Entonces tenemos también un ejemplo del libro de Hausler de dos funciones, el área entre dos curvas. En este caso tenemos las funciones f de x es igual a x cuadrado y g de x igual a x. En este caso lo vamos a integrar en un intervalo de 0 a 1. El área entre estas curvas está definido por la integral de a hasta b de f de x menos g de x acompañado de su diferencial x. Para nuestro ejemplo tenemos la integral de 0 a 1 de x cuadrado menos x diferencial x. En este caso vamos a repartir la integral porque lo que está dentro de la integral, o sea, el integrando, por así decirlo, es una resta. Entonces podemos repartir la integral. Sería la integral de 0 a 1 de x cuadrado diferencial x menos la integral de 0 a 1 de x, también acompañado de su diferencial x. Integrando cada uno de estos nos da como resultado x al cubo sobre 3, que lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Y la integral de x, pues hay que sumarle 1 y también ese exponente ubicarlo como denominador, entonces nos da x cuadrado sobre 2. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo a este resultado que nos dio de las dos integrales como una sola. También se puede hacer de forma separada, pero esto lo hace un poco más rápido. Y esto nos da esta resta de fracciones, que es menos un sexto, el resultado exacto, y en su forma aproximada menos 0.16. Como el área no puede ser negativa, tomamos el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de este resultado, que sería 0.16. Aquí lo podemos ver. Entonces, graficando, para poder observar el área que estamos calculando entre estas dos curvas, que es x cuadrado, que es la línea verde aquí, y x, que es la línea azul, el área de entre esas dos funciones es esta superficie o esta área, valga la redundancia, naranja, que nos da 0.16. Tenemos las ecuaciones diferenciales. Vamos por una introducción a las ecuaciones diferenciales. Nos dice que, bueno, existe una gran cantidad de situaciones en la administración y la economía en la formulación matemática de un problema que da como resultado una ecuación que interviene en la derivada de una función desconocida. Tal ecuación se va a llamar ecuación diferencial. Vamos a presentar a continuación diferentes fórmulas. Tenemos una EDO, una ecuación diferencial ordinaria que tiene de esta forma general, que va a tener una función de x, y, de la y', y sub 2', que va a ser la derivada de primer orden, de segundo orden, así hasta llegar hasta n', ok, que va a ser igual a 0. Tenemos las derivadas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, que tenemos representadas de esta manera. De segundo orden, diferencial d al cuadrado y diferencial de dx al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo acá, tenemos la y', el ejemplo tomado del libro de Hausler, tenemos x, y cuadrado, vamos a amplificar esta y, que tenemos que diferencial de y es igual a, sobre diferencial de x es igual a y, x cuadrado, vamos a aplicar las integrales, sabiendo que tenemos que poner todas las y en el diferencial de y y todas las x en el diferencial de x, como en este caso. Entonces aplicamos la integral, integramos y nos sale este resultado. Tenemos la resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales. Una ecuación diferencial ordinaria con condición inicial va a consistir en que
debe encontrar una función que satisfaga tanto la ecuación diferencial como las condiciones iniciales dadas. Este proceso nos va a permitir determinar la solución específica de la ecuación ajustada al contexto del problema. Tenemos un ejemplo del libro de Aria, en donde tenemos esta ecuación, tenemos e a la x diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a x cuadrado, que nos va a satisfacer la condición inicial cuando y es igual a 2, cuando x es igual a 0. Tenemos la solución en la que vamos a escribir la ecuación diferencial dada de tal forma en que igualmente las y se encuentren con el diferencial de y las x se encuentren con las x, el diferencial de x con las x, ¿ok? Podemos, para que se nos facilite poner de esta manera, reescribiéndole. A esta fórmula vamos a aplicar las integrales, resolviendo las integrantes, no olvidando que cuando resuelve las integrales se pone al final una constante, donde c va a ser la constante de integración. Vamos a resolver, vamos a utilizar esta fórmula, esta parte de aquí, y vamos a reescribir de nuevo. Como tenemos el e a la menos x en la parte de abajo, para que se haga positivo vamos a subirla arriba y tenemos 1 menos la constante. Entonces, para determinar c vamos a utilizar la condición inicial, que y sea igual a 2. Entonces, tenemos en esta ecuación que nosotros encontramos de acá, vamos a reemplazar y es igual a 2 y las x que es igual a 0. Entonces, reemplazando, tenemos que e a la 0 va a darnos 1 siempre, entonces tenemos 1 sobre 1 menos c. Igualmente acá nos dice que c es igual a 1 medio, vamos a sustituir en la solución de general que tenemos de esta parte de acá arriba y simplemente reemplazamos en la c, en la que encontramos acá arriba. Vamos a tener diferentes ecuaciones diferenciales por variables separables, en la que tenemos un ejemplo de la ley del enfriamiento de Newton. Tenemos este problema en donde vamos a leer el problema y vamos a ir sacando los datos. Primero tenemos la ecuación de la ley del enfriamiento de Newton, que está dada por el diferencial de t mayúscula sobre el diferencial de t, que va a ser igual a k por t menos a. Entonces nos dice que se cometió un homicidio y la policía descubrió el cuerpo de la víctima a las 4:15. Entonces, la temperatura en los datos, la temperatura del cadáver a las 4:15, la temperatura 0, por lo que se encontró en ese rato, va a ser de 28 grados centígrados. Una hora después su temperatura era de 20 grados. De 4:15 a 5:15 la temperatura 1 va a ser de 20 grados. Después de consultar con la oficina meteorológica se determinó que la temperatura en el lugar del crimen era de 10 grados desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿A qué hora ocurrió el asesinato? Entonces vamos a tener una temperatura ambiente que nos dice que va a ser de a menos 10 grados centígrados. Y la policía descubrió el cadáver de las 4:15. La incógnita el tiempo en el que ocurrió el asesinato. Entonces, vamos a tener la solución sabiendo que la fórmula de la ley del enfriamiento de Newton es esta. Entonces, tenemos que K es una constante y la temperatura ambiente en los datos anteriores nos daban que era menos 10. Reemplazamos en A menos 10 y vamos a tener que separar las variables, ya saben. Todas las de t con mayúscula van a estar en un lado y las otras pues en el otro lado. Entonces vamos a integrar esto. Integrando esto vamos a tener, sabiendo que la integración de una fracción va a ser el logaritmo natural de t más 10 es igual a kt más c. Debido a que la temperatura a t más 10 es mayor que 0, vamos a tener esto. Cuando la temperatura 0 era 28, en la parte de acá de los datos, vamos a tener que el logaritmo natural 28 más 10 sea cuando el tiempo es 0. El tiempo tenemos acá, reemplazamos en el tiempo y entonces nos va a dar un c que es igual al logaritmo natural de 38. Cuando tenemos acá, cuando el tiempo es igual a 1, entonces la temperatura nos daba que era 20 grados. Vamos a tener que el logaritmo natural 20 más 30 sobre 38 va a ser igual a k por el tiempo. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a resolver esto pasando la k al otro lado con el logaritmo al otro lado y nos va a dar este resultado. Nos dice que al final la temperatura era de 37. Entonces reemplazamos la temperatura
y nos va a quedar esto. Entonces, resolviendo, dividiendo esto, vamos a tener una temperatura de menos 0.8992. Sabiendo que una hora tiene 60 minutos, vamos a restar este dato. Entonces, tenemos que el asesinato ocurrió aproximadamente 53 minutos antes de las 4:15 de la mañana, es decir, como que 3:22 de la mañana. Tenemos las ecuaciones ordinales reducibles a variables separadas. Una ecuación nos dice que una ecuación diferencial ordinaria va a relacionar una función desconocida de una variable independiente con sus derivadas. Una EDO con variables separables se puede escribir como una función de y, diferencial de y es igual a x con diferencial de x. Estos nos van a nosotros permitir separar todos los términos que involucran y con su diferencial de y en un lado y x con su diferencial de x en el otro lado. Tenemos un ejemplo tomado del libro de Hausler. Por ejemplo, para resolver esta ecuación diferencial de y' es igual a y sobre x, vamos a reescribir primero esta ecuación, en donde y' sabemos que es igual a y dividido para diferencial de x. Entonces vamos nosotros a poner todas las y en diferencial de y en un lado y todas las de x en el otro lado. Vamos a integrar esto y sabiendo que la división en una integral es logaritmo natural, tenemos que es logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x más la constante cuando ya integramos. Entonces, como tenemos que x es mayor a 0 y y es mayor a 0, vamos a omitir las barras del valor absoluto. Quitamos las barras del valor absoluto y nos queda lo mismo. Entonces vamos a despejar y. ¿Cómo despejamos y? Nosotros aplicamos el sobre el logaritmo natural de y es igual a y sobre el logaritmo natural de x es igual a por c más 1. Entonces, como vamos a tener nosotros logaritmo natural, vamos a simplificar eso y nos quedaría de esta forma. Y es igual a c1 por x, que nos daría igual a c por x, en donde c va a ser con exponente c1 y c es mayor a 0. Bien, tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas. Para una ecuación diferencial homogénea sí se puede expresar de tal forma, en donde m es xy, diferencial de x, más n, xy, diferencial de 0. Ok, esto lo vamos a poder ver mejor en un ejemplo, en este siguiente ejemplo. En donde tenemos este ejercicio tomado del libro de Spinoza. Tenemos que, esta es una fórmula general, que tenemos que y es igual a ux. Entonces, lo que tenemos es de y es igual a u de x más x de diferencial de u. Esto vamos a sustituir en la ecuación que tenemos acá arriba, donde la u va a ser el de x y el x va a ser el de u. Ok, vamos a sustituir esta ecuación y vamos a organizar los términos. Aquí lo que hicimos es sacar factor común y en esta parte igual. Vamos a distribuir y simplificar y factorizamos con el x cuadrado. Como nos queda esta expresión, vamos nosotros a dividir el u cuadrado más 2u más 1. Vamos a pasar todas las x en un lado y todas las u en el otro lado, como se viene haciendo anteriormente. Y como el denominador al rato de pasar abajo puede factorizarse como u más 1 al cuadrado, entonces disponemos de esta ecuación. Entonces al final vamos a aplicar la integral para los dos lados. Aplicamos la integral para el de x, sabemos que es logaritmo natural de x más c1, y para el siguiente igualmente. Entonces nos quedaría la integral de esta forma. Por lo tanto, la integral de esto va a ser el logaritmo natural de x más 1 sobre u más 1. Tenemos que el u regresar a las variables originales que teníamos acá. Entonces tenemos y sobre x más 1. Y simplificamos, y esto sería la ecuación implícita de la ecuación diferencial. A continuación tenemos las ecuaciones diferenciales ordinales exactas. Tenemos unas pequeñas definiciones, ¿ok? Tenemos que la diferencia total, si la función de r al cuadrado es igual a r, es una función diferenciable en x, y, conjunto de r al cuadrado. Entonces la diferencial total de f es la función diferencial de f, cuyo valor va a estar dado por esta fórmula de acá. Y la diferencial exacta es una expresión de la forma que vimos anteriormente de m de x, diferencial de x más n de x, diferencial de y, se va a denominar exacta solamente si existe esta función.
Es decir, que toda la función diferencial total de x y y se llama diferencial exacta. Ok, vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Tenemos este ejemplo del libro de Spinoza, en donde tenemos esta ecuación y vamos a identificar primero las funciones de m y n. La de m va a ser que tiene la diferencial de x y la de y, la de n va a tener diferencial de y. Entonces separamos las variables. Ahora vamos a verificar si esta ecuación es exacta. Se hace haciendo pues sus derivadas parciales. Entonces vamos a tomar el primer término diferencial de x y lo vamos a hacerlo por el diferencial de y, ¿ok? Y nos derivamos cada término con respecto a y y nos da 4x y más 2. Luego vamos a calcular el segundo término del diferencial de x con respecto a la diferencial de x, de y con respecto de x con respecto al diferencial de y. Ok, entonces derivamos y nos sale 4x más 2. Eso nos quiere decir que estas dos nos salieron iguales, es decir, que son exactas. Dado que son exactas, nosotros vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Por lo tanto, es que va a existir una función f de x tal que nos vamos a aplicar esto y vamos a integrar, ¿no? La que encontramos en la de arriba, 4x más 2, vamos a integrar siempre al final poniendo más g de x, que va a ser la función de integración que va a depender de y. Resolviendo la integral vamos a tener el término de esta manera. Esta no tenemos que olvidarnos porque aquí vamos a reemplazar. Vamos a derivar esta función con respecto a y, que nos daría, sabiendo que igual nos va a dar a n de x que tenemos acá, n de x que es esta ecuación, ¿ok? Entonces tenemos que es igual a 2x cuadrado más y, 2x gy. Vamos a simplificar porque aquí podemos simplificar el 2x cuadrado más y el más 2. Entonces nos sale que gy es igual a 0, que va a ser una constante. De aquí vamos a reemplazar en el gy que habíamos encontrado en la primera función. Esta función va a ser de esta manera, donde acá es una constante arbitraria y eso sería todo. Gracias.